En el presente video se tratarán cuestiones que pueden perturbar a algunas personas que habitan el suelo argentino. Estos pueden ser tus familiares, tus amigos o tus conocidos. Pero lo importante es que sea compartido para que por lo menos cumpla su rol, molestar. Queda claro que cuando nos acercamos al 24 de marzo, todos nos volvemos mucho más susceptibles cuando recordamos la década de los 70 en Argentina. Muchos de nosotros hemos nacido en democracia, lo que nos hace muy difícil dimensionar lo sangrienta que fue la historia de los años 70. Pero el pasado argentino se encuentra disponible para ser consultado por todo el mundo, desde la comodidad de nuestros hogares gracias a Internet. Es por eso que en este video vamos a hablar de una parte de esa historia, esa parte de la que no se habla, que culminó con una gran película candidata al Oscar, que tampoco contó la historia tal y como ocurrió. Para hacer honor al Día de la Memoria, nos tenemos que remontar al primer golpe contra un gobierno electo por el pueblo. Allá gobernaba Hipólito Yrigoyen y fue desplazado de su cargo y encarcelado por el militar Uriburu. Lo curioso de esta historia es que el personaje que terminaría siendo el mayor protagonista de la historia reciente argentina ya estaba siendo parte de los primeros atentados contra la democracia del siglo XX. Este era Juan Domingo Perón, un joven militar que estaba dispuesto a ayudar a Uriburu a cambio de profundizar sus conocimientos en el dominio de masas que detentaba el dictador italiano, el duce Benito Mussolini. Así es, era un joven entusiasta del fascismo. Para la historia argentina, Uriburu fue el primer facho criollo. Pero Perón no corre con esa suerte según la palabra mayoritaria. Sin embargo, fue efectivamente Uriburu el que le retribuyó a Perón esa ayuda en el primer golpe que dieron juntos con un viaje a Europa, más precisamente a la Italia de Mussolini. Paralelamente, se mezcla en esta historia un gran presidente argentino, Arturo Umberto Illia. Resulta que Illia se encontraba haciendo una recorrida por Europa gracias a un paciente al cual le salvó la vida y decidió pagarle con un viaje a Europa, culminando su viaje, así es, en Italia. En este país conoce al general Perón cuando se lo encuentra esperando entrevistarse con el dictador Mussolini. El doctor Illia recuerda que Perón estaba sumamente exaltado y entusiasmado por poder conocer a su querido duce, y que a pesar de que todos en Argentina tenían una visión negativa de Mussolini, a Perón no le importaba esto. Posteriormente, Perón logra un nuevo golpe a la Argentina, esta vez junto a Edelmiro Farrell, en el cual escaló usando las grandes técnicas de manipulación de masas que estuvo cultivando durante más de una década. Al llegar a la presidencia, comienza un periodo de gasto público permanente que permite el ascenso de muchas clases sociales a la par de una gran demagogia. El primer momento histórico de inflación destacable de Argentina ocurrió en este gobierno. Con la gran espalda política que le daba el control de los sindicatos y la efectiva propaganda, decide intervenir universidades para poner docentes afines a su movimiento justicialista, y así comienza a perseguir a sus opositores. Producido el juicio de Nuremberg, Perón comienza su defensa a los nazis. Alega que aquel juicio era una infamia y que resultaba necesario salvar a la mayor cantidad de gente posible de la justicia aliada. Perón se refería a ellos como oficiales militares, que no merecían ser juzgados por los aliados por el solo hecho de haber participado en una guerra. Esto va en paralelo con acciones concretas donde se le brindó refugio permanente a los nazis en Argentina, quedando así Perón vinculado a Mussolini en su juventud y a Hitler en su plenitud política. En 1947, Perón ejecuta un genocidio étnico en la provincia de Formosa. La masacre de Rincón Bomba, como lo llamaron, fue un ataque y matanza planificada que tuvo lugar el 10 de octubre de 1947, que se extendió durante 3 semanas y en cuyo transcurso fueron asesinadas, violadas, esclavizadas, desaparecidas y lesionadas
miles de personas desarmadas, entre los cuales había niños, mujeres y ancianos pertenecientes al pueblo Pilagá, en el paraje La Bomba, cerca de la población de Las Lomitas, que en aquel entonces era el territorio nacional de Formosa, hoy provincia de Formosa en Argentina. Los perpetradores de la matanza eran fuerzas pertenecientes a Gendarmería Nacional, bajo el mando directo del comandante Emilio Fernández Castellanos y un avión de la Fuerza Aérea Argentina, que por disposición constitucional estaban bajo la comandancia del entonces presidente constitucional Juan Domingo Perón. En 2020 fue judicialmente calificada como un genocidio. La masacre quedó impune y fue silenciada durante décadas por el Estado y la cultura hegemónica en Argentina, permaneciendo solamente en la memoria oral colectiva del pueblo Pilagá. Medio siglo después, en 2005, la Federación del Pueblo Pilagá demandó al Estado argentino, obteniendo en 2019 y 2020 el reconocimiento judicial del hecho como genocidio, así como la obligación del Estado de conmemorar el crimen y resarcir moral y materialmente al pueblo Pilagá. En 1949, Perón llevó adelante la modificación de la Constitución Nacional, introduciendo derechos laborales y sociales que anteriormente habían conseguido otros partidos políticos, dándole de esta manera el rango máximo del ordenamiento jurídico argentino. Lo que pocos saben es que esta Constitución social introdujo el más grande anhelo de Juan Domingo Perón, el poder eterno. Esta Constitución le otorgaba la posibilidad de ser candidato perpetuo, y es en esta etapa que Perón se siente invencible y comienza a encarcelar a sus opositores, entre ellos el líder de la oposición, Ricardo Balbín. Luego del golpe que otros militares le hicieron a Perón, la sociedad argentina se vio sumergida en gobiernos militares constantes. Es a tal punto el daño a la continuidad democrática que cada década cuenta con su propio gobierno autoritario, mientras el propio Perón vivía una vida llena de lujos en la España franquista. Esta cefalía que generaba la ausencia del líder mesiánico en el movimiento populista generó una situación de fuertes tensiones internas al mismo. Comenzaron así a florecer liderazgos alternativos, como en el caso del sindicalista Augusto Bandor, y la interna peronista degeneró en una escalada hacia la violencia entre sus sectores de derecha e izquierda. Por su parte, el general se encargó de avivar las llamas del conflicto entre sus acólitos, mediante la potenciación de la rama guerrillera de la JP, los Montoneros, que acabarían por asesinar a más de 2.000 civiles. Montoneros declaraba que su objetivo era luchar contra la dictadura gobernante, la de la Revolución Argentina de Onganía, Livingston y Lanusse, lograr el retorno de Perón al país, la convocatoria de elecciones y el establecimiento de un socialismo nacional, al que consideraban una evolución natural del peronismo, conjugando un Estado socialista con las características propias de la cultura argentina y latinoamericana. Entre los métodos de estos terroristas se encontraba el secuestro y asesinato, como en el caso de Aramburu, los secuestros extorsivos, las insurrecciones rurales al estilo guevarista, los robos a bancos, las tomas de comisarías y la implementación de atentados mediante explosivos. Sin embargo, cuando la conveniencia de los montoneros llegó a su fin, el general acabó mostrándole su verdadero rostro. Nunca fue el revolucionario que idealizaban los imberbes, como a él le gustaba llamarlos, sino uno más entre esos militares que ellos tanto detestaban. Para Perón, los montoneros siempre habían sido idiotas útiles. La masacre de Ezeiza fue la muestra del quiebre definitivo de la interna peronista, en el que Montoneros se enfrentó al ala de derecha sindical, que con posterioridad al asesinato de Rucci y el ascenso del secretario privado de Perón, López Rega, se encarnaría en la AAA, una creación de este último y el general Perón para combatir a la izquierda peronista. Entre el repertorio de esta organización paramilitar podemos contar el intento de asesinato contra el senador Hipólito Solari Irigoyen. Una de las personalidades destacadas de la AAA es el almirante Macera, que conformaría la posterior junta militar en el año 1976.
Llegada la muerte de Perón, el gobierno de su esposa María Estela Martínez de Perón vio cómo se recrudecía la violencia política en Argentina debido a la naturaleza violenta al interior del propio peronismo. El gobierno de Isabelita se caracterizó por el decreto del estado de sitio y la implementación de los decretos de aniquilamiento contra los que ellos consideraban subversivos. Estos son los antecedentes directos del terrorismo de Estado que vendría con posterioridad, manifestados en centros clandestinos de tortura, detención y ejecuciones sumarias con desaparición de los cadáveres. El primero de estos centros se encontraría en Tucumán, liderado por el general Antonio Bussi, aquel cuyo hijo hoy se postula como candidato a gobernador de Tucumán. La gestión de Isabel era mala y condicionada por el brujo, López Rega, pero aún así lograron que el peronismo siga su dinámica de manchas contra el presente y el futuro de la democracia, porque fue durante esa etapa que el justicialismo nombra a Jorge Rafael Videla a cargo de las Fuerzas Armadas de Argentina. Sin embargo, la esposa del general padecía de problemas de salud y entrados 2 años de su gobierno, caracterizados por una fuerte influencia de López Rega, la presidenta debió pedir licencia por motivos de salud y asumió el mando interino del gobierno el presidente provisional del Senado, Ítalo Luder, que firmó 3 nuevos decretos de aniquilamiento y la militarización del país en 5 zonas. Isabelita, sin embargo, no se quedó atrás. A los pocos meses de la renuncia de López Rega, comienzan a circular versiones sobre malversación de fondos mediante una organización benéfica encabezada por la presidente, cuyo destino eran sus cuentas personales en España. Lo que vendría después, allá cuando fue derrocada en 1976, es una historia que ya todos conocemos. En el regreso a la democracia, la campaña del peronismo encabezado por Ítalo Luder, quien mencionamos previamente como firmante de derechos de aniquilamiento, se opuso férreamente a juzgar a las juntas militares, actitud que su partido sostuvo durante varias décadas ininterrumpidamente hasta la llegada de los Kirchner, a pesar de que estos se habían enriquecido considerablemente siendo socios de la dictadura. La Comisión Nacional sobre los Desaparecidos fue otro de los hitos del gobierno de Alfonsín al que el peronismo se había negado a participar, en favor de militar el indulto para los genocidas militares y de sus socios terroristas de Montoneros, quienes intentaron incorporarse a la vida democrática en forma de juventudes peronistas. Finalmente, el peronismo logra su cometido gracias a Carlos Menem, quien acabaría por firmar el indulto hacia los militares durante su periodo de gobierno, hasta que entrados muchos años después, un Kirchner envalentonado haría demagogia, ensañándose con militares ancianos para congraciarse con sus más férreos seguidores, los hijos de los terroristas de izquierda de los 70. Sin embargo, las contradicciones en el peronismo y las retorcidas vueltas de la vida son tales que al día de hoy, sin importar las idas y venidas del discurso de quienes estuvieron 12 años en el poder, haciendo alarde hasta nuestros días de una inexistente lucha contra el terrorismo de Estado, encontramos antiguos represores entre las filas de estos populistas. Un ejemplo claro de ello es César Milani, el jefe del Estado Mayor General del Ejército, designado por nada más ni nada menos que Cristina Fernández de Kirchner. Por eso es que hoy, 24 de marzo, es cada vez más alto el grito que los argentinos de bien debemos dar al cielo. Memoria, verdad, justicia, para que los lobos de siempre dejen de disfrazarse de ovejas, para que las generaciones que vienen no cometan los mismos errores del pasado, para que los cínicos dejen de lucrar con la inocencia de sus víctimas y no puedan volver a mostrar impunemente su repugnante rostro a una sociedad a la que no les importó dañar una y otra vez. Si te gustó este video, por favor, compartilo. Acordate que lo único necesario para el triunfo del mal es que los buenos no hagan nada.